Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en el segundo capítulo de esta nueva temporada de Microcosmos, que como ya os contamos vamos a dedicar básicamente a hablar de la curación del sufrimiento, de la coherencia, de la unidad y de estos temas que hemos tratado en temporadas anteriores, pero que ahora vamos a profundizar un poco en ellos. Ya, Exactamente. ¿qué tal, Cloti, por cierto? ¿Cómo estás? Muy bien, Jordi, muy bien. Bueno, Contenta. Aquí estamos, en pleno invierno. Bueno, pues hoy hemos pensado la arenga de la curación del sufrimiento, que se puede decir que es un poco la primera arenga que dio Silo en 1969, ¿verdad? sí, En los Andes, en Punta de Vacas, donde hoy está el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. sí, Y que sí. bueno, aquí es un relato que nos deja una enseñanza, así que lo que vamos a hacer es leerlo y comentarlo. Ujú. ¿Qué te Muy parece? bien. Pues venga, vamos a leerlo y luego comentamos a partir de aquí. Vale, Vale. comentamos lo que nosotros, nuestras opiniones, ¿no? Sí. Bueno, pues se llama La curación del sufrimiento. Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Entonces ató su animal a un carro y emprendió una larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal lo llamó necesidad, al carro deseo, a una rueda la llamó placer y a la otra dolor. Así pues, el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y el dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carro del deseo. Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría. Decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció el carro del deseo, más pesado se hizo para la necesidad, de tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía, no pudiendo arrastrar el carro del deseo. En los caminos arenosos, las ruedas del placer y el sufrimiento se incrustaban en el suelo. Así, desesperó un día el viajero porque era muy largo el camino y estaba muy lejos su destino. Decidió meditar sobre el problema esa noche y al hacerlo escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro, lo alivió de sus pesos y muy temprano llevó al trote a su animal avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba su desprendimiento. De madrugada, sacrificó el carro del deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer, pero con ella perdió también la rueda del sufrimiento. Montó sobre el animal de la necesidad, sobre sus lomos, y comenzó el galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino. Bueno, y hasta aquí el cuento. Exactamente, Cuento muy alegórico, ¿no? Pero que creo que explica bastante bien todo el tema de cómo el sufrimiento está ligado al placer y al... al deseo de obtener algo, ¿no? Exacto, cómo el sufrimiento está ligado al deseo en realidad. Claro, Sí, sí. cómo está ligado. Y yo me he fijado en esto del desprendimiento, dice significa su desprendimiento, ¿no? Desprenderse
de estas cosas que son secundarias, que no son necesarias, que no son esenciales, que son todo eso que nos distrae, que nos evade en realidad de la propia existencia, ¿no? En realidad, desprenderse es como liberarse de todos esos ruidos que pueden estar ahí perturbando la conciencia e impidiendo que su desarrollo, su crecimiento. Ujú. Sí, sí. ¿Sabes? Yo lo veo así también esto, del Sí, desprendimiento. un poco lo que dijimos en el capítulo anterior, ¿no? Que comentamos también esto de que se tiende a creer que el sufrimiento es algo consustancial a la vida humana, ¿no? Una especie de estado normal, ¿no? Y habitual que no es posible superar, ¿no? Que normalmente comentábamos que no tenemos la sensación de que suframos, pero sí tenemos tensiones, malestares, temores, pequeñas angustias, ¿no? Tristezas. Hablábamos de todo esto en el capítulo anterior, ¿no? Y también dijimos que nosotros nos oponemos a esta creencia de que el sufrimiento es algo normal y sabemos que es posible y deseable además su curación, tal como explica este cuentito, ¿no? De hecho, lo normal para la conciencia humana, ¿no? Lo normal es que no haya sufrimiento. Y si este aparece, es porque hay algo que no anda bien, ¿no? Este cuento nos dice que tiene que ver con el deseo, eso que no anda bien, ¿no? Así que bueno, yo creo que para cualquier persona es importante alcanzar la felicidad, ¿no? Pero esto solo es posible si comprendemos los factores que se oponen a tal felicidad, ¿no? Y Pero yo, tú fíjate, por ejemplo, en la sociedad mismo en la que vivimos, Jordi. O ujú, sea, yo me fijo en esta cultura que estamos inmersos, que es esta cultura del ocio, esta cultura de la distracción, sí, donde todo es, donde se promueve lo banal, lo secundario, se la promueve el deseo, distracción de claro, la propia claro. vida. Sí, ¿Eh? sí, Del tema de la vida, que es preguntarse quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, o sea, cuál es el sentido de mi vida, quién soy yo. Entonces, claro, ¿qué pasa con la muerte? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? claro. Todo eso son preguntas que, claro, de Mm, entrada no tienen una respuesta, de entrada implican un trabajo de reflexión, de silencio, de meditación, de profundizar en uno mismo. Pero, desde luego, el sistema no es lo que promueve, ¿no? O sea, el claro, sistema lo que promueve es la distracción. Tú te fijas, en todo lo que es la comunicación, los medios de comunicación y todo, cómo está armado, y todo está armado en base a la distracción, a que la gente se cargue de cosas, de objetos o de historias o de experiencias, todo, ujú, para distraerse de su propia vida, para claro, claro, distraerse de sí mismo. Y esa claro, distracción impide, como decía un amigo aquí el otro día que vino de visita, dice: "La distracción impide, el crecimiento del alma". claro. Es que lo que se promueve es justamente eso, es la ornamentación del carro, del Mm, deseo, ¿no? Relacionándolo con esta alegoría, ¿no? Es lo que se promueve, ¿no? Cargar el carro del deseo cuanto más mejor, ¿no? claro. Porque se supone que con eso vamos a alcanzar esa felicidad lejanamente buscada, ¿no? Mm, O anhelada por la mayoría de nosotros, ¿no? mm, Lo que nos han hecho creer es que ornamentando el carro alcanzamos la felicidad. Sin embargo, nosotros sabemos que tal felicidad se consigue justamente cuando no hay sufrimiento. Y el claro, sufrimiento está muy relacionado con el deseo. exactamente. Así que curiosamente, toda esta tendencia social a ornamentar el carro, a ornamentar la vida con cosas, como tú dices, banales, ¿no? Y que no llevan a nada, lo único que hace es alejarnos de la felicidad, aunque nos digan lo contrario. Es Exactamente. paradójico, Bueno, pero es así. aparte que lleva a la cosificación total del ser Claro, humano, de las relaciones, de la visión del ser humano. Porque tú fíjate, por claro. ejemplo, bueno, pues para ser feliz tengo que tener X cosas y tengo que Ujú. ser yo mismo una cosa Exacto, apta exacto, para el consumo de los otros, por ejemplo, exacto, en el tema del cuerpo, ¿no? O sea, exacto, sí, sí. pues yo tengo que ser de esta manera, tengo que tener esta ropa, tengo que vestir, y esto se ve muchísimo ahora ya en las redes sociales, es alucinante, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. cómo ves todas estas cosas, ¿no? Y todo es de cara como al escaparate, como si fueras un objeto, Un y objeto de todo eso lo consumo, que sí, está haciendo es que un consumismo sí, exacerbado, un mercantilismo de todo, de la vida, ¿no?
de la existencia, y que lo que hace es enajenar la conciencia hacia esos objetos, y ponerla en un estado de permanente tensión y claro, de permanente angustia, buscando esos espejismos. Y entonces ahí va pasando el tiempo, como dice aquí el viajero, hasta que el carro un día pues se queda ahí entre las arenas y tal. Que esto es sí, cuando tienes una crisis, cuando ya no puedes más, como hay mucha gente que dice, ya no puedo más, es que ya no puedo más, es que tengo mucho claro, peso sobre mis espaldas, es que esto es demasiado. Pero ¿en qué lío te has metido, chaval o chavala? O sea, claro, no, vive con lo necesario, ordena tu vida, pon tus prioridades claras, porque la prioridad tiene que ser llegar a tu destino. Yo creo que también aquí hay una enseñanza en este cuento que dice, empezó el viaje a hacer un camino con un tiempo determinado, y es que la vida claro, tiene un tiempo determinado para exacto, llegar a un destino. ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese destino? Porque desde luego no es tener un cuerpo 10 ni tener una casa X, o sea, ¿qué es lo que va a quedar? ujú, Ese sería el destino. ¿Qué es lo que va a quedar de todo esto? ¿Dónde está? Entonces se nos olvida, o se tiende a olvidar, o el mundo en el que estamos, a olvidar este destino, ¿no? Y a quedarse solo con lo inmediato, con la cosa esta de la supuesta felicidad inmediata que nunca llega, y que lo que ocurre es claro. que genera sufrimiento. Y así nos encontramos con sociedades supuestamente desarrolladas, donde hay suicidio, donde hay depresión. El otro día leía que España es el primer país que más ansiolíticos consume. Ujú. Pues consumos de ansiolíticos, de antidepresivos, de no sé qué, de no sé cuántos. A ver, eso Claro. es. Fíjate que en el cuentito al caballo que tira de todo ello le llama necesidad, Mm, precisamente haciendo alusión a esto que dices tú, ¿no? De qué es lo que realmente necesito para avanzar en mi camino, ¿no? Y todo lo que hay en el carro no es lo que necesito, ¿no? El caballo es la necesidad y todo lo que viene detrás es el deseo. Es cierto que con esa ornamentación mueves la rueda del placer, tal como alegoriza el cuento, ¿no? Pero también se mueve la rueda del sufrimiento porque están conectadas entre sí, ¿no? Entonces es algo inevitablemente. que, claro, que de alguna forma nos distraemos con ello, ¿no? Porque es verdad que cuanto más ornamentado vaya nuestro carro, cuanto más jolgorio y cuantas más cositas tengamos, parece que más placentera es nuestra vida. Mm. Pero no nos damos cuenta que eso está conectado con momentos de angustia, de temor y de cantidad de cosas que no pueden aislarse del placer, ¿no? Esto el budismo ya lo explicó en su momento, el placer y el sufrimiento están completamente ligados uno al otro, Claro. no es nada Y que nuevo. inevitablemente vas a tener la frustración, vas a Claro, tener todos estos estados negativos. Y luego hay que darse cuenta de esto que dice al principio, que como nuestro viajero se aburría, porque claro, sí, este cuento parece que sea una cosa lineal fuera de nosotros. No, este cuento está permanentemente actuando en la conciencia. Este cuento sí, lo que está mostrando es cómo se mueve la conciencia humana. ujú, Entonces, como nuestro viajero se aburría. claro, ¿Cuántas veces yo misma me he visto que estoy aburrida, que estoy vacía, sin saber qué hacer, y buscas qué? La distracción. claro, Buscas un tipo de acción distractiva. Ah, pues voy a hablar con este, o voy a quedar con el otro. Esto, lo más sencillo. O voy a no sé qué, o mucha gente, ay, como no tengo que hacer nada, pues me voy de shopping, me voy a comprar, me voy a voy a... comprar, O claro. sea, claro, te vas a hacer cosas que te dan placer, que te gustan, porque estás aburrido y porque no sabes qué hacer. Esto es muy importante, pero si tú cogieras y te dieras cuenta en ese momento que estás aburrido, que no sabes qué hacer, y empezaras a decir, ¿por qué estoy aburrido? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me aburro? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿No? Porque el aburrimiento también es una señal de distracción, es una señal también de enajenación, ¿no? Es una señal de vacío también, ¿no? O sea, hay que darse cuenta cuando el aburrimiento aparece, profundizar ahí y ver qué hay, porque como no queremos ese vacío, ese aburrimiento, entonces producimos acciones mecánicas compensatorias. Sí, Por ejemplo, yo me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño, ay, estoy aburrido, venga, quiero jugar, quiero hacer, ¿sabes? Todo el rato quieres estímulos, quieres... Y yo veo eso muy reflejado en esta sociedad.
en este momento. Y lo veo en mí, ¿no? Lo veo en mi Sí. conciencia, obviamente, si no, no me daría cuenta. Yo alguna vez he utilizado el aburrimiento intencionadamente para ver qué surge de él. Ujú, Como tú dices, ¿no? Es un poco quedarte ahí y en vez de tratar de eliminarlo inmediatamente, mm, dejarlo estar, ¿no? ujú, Dejar ese vacío como que ese vacío mm, trabaje en ti, ¿no? Esa especie de sensación de vacío que tienes de, "Uf, qué aburrido, no tengo nada que hacer, ¿no?" Es como decir, bueno, un momento, a ver qué surge de este vacío. Porque cuando hay un vacío, la conciencia tiende a llenarlo. mm, Efectivamente, como tú dices, enseguida se te ocurre, bueno, pues voy a salir o voy a hacer lo que sea o voy a comprar, porque la conciencia tiende a llenar el vacío. Sin embargo, si esperas y dejas que ese vacío de alguna forma trabaje, actúe, pueden aparecer respuestas diferentes o posibilidades diferentes a las mecánicas que son, pues estas que comentas, ¿no? Que son las que habitualmente damos en nuestra sociedad, ¿no? Y mm, es interesante, ¿no? Como dejar que ese vacío, dejarlo ahí un ratito, ¿no? Un tiempo y ver sí, qué pasa, ¿no? Y ver qué otras cosas, o sea, no responder inmediatamente, ¿no? Venga, va, voy a comprar no sé, un libro, me voy a poner a leerlo, ¿no? Vale, muy mm, bien. Pero, ¿y si no doy esa respuesta, ¿no? ¿Y si me espero un poco? ¿Qué pasa? ¿Qué otras mm, cosas surgen de ese vacío, ¿no? mm. Pues es un trabajito interesante. A mí alguna vez me ha ido muy bien. Sí, 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 sí que es interesante. Yo el otro día veía un filósofo que hablaba de esto, que hay que darle tiempo al vacío, Sí. darle su espacio al silencio, su espacio a no hacer nada, ¿no? Porque vivimos también en un entorno donde hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que producir, hay que tal, y entonces hay que sacarse todo ese ruido de encima, esa Ujú. forma de funcionar y Sí. dar y sentir el silencio interno, ¿no? Porque y entonces ahí, como tú dices, se manifiestan nuevas sensaciones, se manifiestan nuevos pensamientos, se manifiesta algo nuevo que está Mm. ahí dentro y que está tapado con tanto ruido del yo Sí. cotidiano, ¿no? De la actividad cotidiana. Sí, esto en el taoísmo ya se explicaba esto, de que es el vacío el que se utiliza Mm, para la vida, ¿no? Por ejemplo, hablan de la vasija, ¿no? Lo que se usa de la vasija es su vacío, que es donde echas el líquido y lo utilizas para beber o para transportar agua, ¿no? Es el vacío de la vasija el que se utiliza, no la vasija en sí, ¿no? Es el exacto. vacío el que funciona. Hay que reivindicar el vacío. Sí, sí, sí. En una puerta lo que sirve es el vacío, que es por donde entras, ¿no? Exacto, que se usa de las puertas, el vacío de la puerta. Claro, Sí, 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 ese exacto, exacto. espacio que no hay contenido, es verdad que hay Claro. que, en esto, es verdad, es muy lindo empezar a cambiar ahí la mirada, ¿no? Y a verlo Sí, de otra manera. claro, esto siempre y cuando uno no se meta ahí como... quiero decir, te puedes meter en un vacío siempre y cuando sepas que puedes salir de él. Porque si te metes, te metes, te metes y luego no puedes salir, pues claro, tampoco es interesante eso, Ya. ¿sabes? Pues si no, nos metemos en ciertos vacíos que a veces dice, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Bueno, Hay que bueno. ir, hay que ir con cuidadín también. Más que Estas vacío, un cosas. agujero negro parece. Sí, no estas cosas es para tratarlas con suavidad y con calma, no forzarlas, Irse eso es otra acercando, bestia. irlas conociendo, ¿no? Jordi, Sí, irlas sí, conociendo poco a poco, a ver, ¿no? claro, Ir claro. explorando la conciencia y sus Sí, sí, manifestaciones diversas, ¿no? sí, Entonces, sí. pero con Y suavidad, eso que sin, llamamos sin pasarse. vacío, que son conceptos al final, ¿no? O sea, Sí, tampoco sí, es la experiencia misma, ¿no? O sea, lo que estamos queriendo decir es que está muy bien el espacio de la reflexión, el espacio de la meditación, el espacio de la quietud y claro, poder estar con uno mismo y escucharse a uno mismo y conectarse con uno mismo, en definitiva, y está muy bien y es algo que siempre podemos hacer, ¿no? Y no tenemos por qué estar necesariamente haciendo cosas hacia afuera. Y esto exacto. es también lo digo, la acción la tenemos como relacionada con la actividad externa. No, hay una actividad interna que es la meditación, que es la reflexión. Eso también es una forma de actividad. Sí, sí, tanto. Bueno, lo dejamos por hoy y en el próximo capítulo seguiremos hablando de los temas relacionados con el sufrimiento y cómo superarlo, ¿no? Sí, Muy así bien. es. Muy bien, eso estamos, en eso estamos. Pues un abrazo Pues para nada, ti un y para abrazo para todos. todos. Nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego.